¿Esto habrá pasado de verdad? A ver, tiene que haber pasado, es una serie histórica. A la mierda, me voy a buscarlo en Wikipedia. Hoy os he traído a mi amiga Marina, que ha estudiado la carrera de Historia, para hablarnos de este tema. ¡Tarán! Hola. Vale, vamos a empezar con la pregunta que nos planteamos todos y cada uno de los estudiantes. ¿Se puede estudiar historia viendo una serie o viendo una película? No sé si se puede estudiar todo lo de una época, pero sí, o sea, yo creo que se puede aprender sobre historia a partir de series, películas, novelas. O sea, por ejemplo, tienen como sus ventajas respecto a los libros de historia. Te ayuda a recrear el ambiente mejor, pues la vestimenta, los utensilios, el ambiente de las ciudades. Igual si lo lees de forma abstracta dices, vale, qué aburrimiento. Nosotros hablamos de una cosa que es la perspectiva histórica, que es aprender a entender cómo pensaba la gente del pasado, más allá de lo que pensamos nosotros. Y creo que mediante una trama de ficción podemos empatizar mucho mejor con esos personajes. Yo tengo que admitir que me estudiaba la historia del Reino Unido viendo Juego de Tronos, que a ver, es la serie menos histórica o más fantasía, ficción, sexo, desnudos, etcétera, que te puedes encontrar, así que obviamente tomando muchas licencias, pero como que yo me divertía mirando en el libro, esto ha pasado en Juego de Tronos, o algo parecido pasó, igual lo han sacado de ahí. Juego de Tronos lo que pasa es que tiene parte de muchos reyes de diferentes partes de la historia y lo que hacen es que los juntan todos en una sola época. Vale. Luego al final la cultura popular nos ayuda muchísimo a ampliar nuestras redes de cosas que sabemos y que podemos relacionar con otras cosas. ¿Hay alguna serie que te haya servido para estudiar algún momento histórico? De hecho nos hicieron ver una serie en clase de historia, era en alta edad media y tuvimos que ver The Last Kingdom y examinar cómo trataban a los vikingos. Si se habían fijado en los prejuicios de los historiadores medievales sobre los vikingos, que eran pues o terribles, súper violentos, súper bárbaros, no tenían nada más, o si habían recurrido a unas fuentes más matizadas, más contemporáneas. Entonces creo que es buena idea no solamente examinar lo que se parece al pasado de verdad en una serie de ficción histórica, sino también lo que no se parece al pasado, cómo reimaginamos el pasado, cómo lo construimos. Pero claro, luego la historia es como que también tiene que ser una fuente de inspiración brutal para la gente que hace ficción, porque tienes todas las tramas posibles allá. Real. ¿Y tú crees que la ficción histórica tiene la obligación de ser verídica? Buah, es una pregunta muy interesante porque por un lado creo que es algo que el espectador busca, como que sea verosímil y que le transporte a otra época y le haga aprender algo. También creo que hay sucesos que igual son muy polémicos, en los que hay que tratarlos con mucho cuidado y con mucho respeto, porque al final nos relacionamos con la historia muchas veces a través de la ficción histórica más que a través de los libros de historia. A ver, yo creo que tiene razón en que, por ejemplo, si alguien ha vivido en el pasado y es una persona real, tienes que tener cierto respeto hacia él cuando hagas una serie sobre esa persona, porque tampoco vas a difundir las mentiras. Pero de todos modos, para mí, una buena serie de ficción histórica es una que te entretenga, que es que en realidad, si no pasó algo exactamente así, aún así te puede hacer aprender algo. Igual no algo sobre el pasado, pero algo sobre las personas, la humanidad, simplemente una historia que te parezca chula. Y además tampoco creo que en todas las series o películas o libros de ficción histórica el ser realista sea un pro y no un contra. Por ejemplo, en las comedias nadie quiere que la vida de Brian sea realista, ¿sabes? Como que te transporte al Imperio Romano, porque nadie busca eso. Además, o sea, si realmente lo que quieres es aprender historia, ¿por qué no te ves un documental o una serie de no ficción? A ver, yo es que siempre que voy a ver una película me da curiosidad, en plan, ¿pero esto pasó en el pasado? Vale, siempre da curiosidad. Pero en realidad, como que si no pasó, tampoco me voy a enfadar ni pensar que me están engañando ni nada así. Conozco a gente que ve Peaky Blinders consultando en la Wikipedia. Una serie, por ejemplo, que me parece que lo hace muy bien es Chernobyl. Es muy curiosa porque el autor dice tal cual que el propósito de esta serie es enseñar cómo a veces la gente como que se acoge a una narrativa, a un relato que es muy cómodo e ignora la verdad, y eso puede tener consecuencias súper desastrosas. Es como un alegato en favor de la verdad sobre las narrativas. Pero la propia serie es una narrativa. O sea, lo han tenido que adaptar al formato de la HBO, porque la verdad de lo que pasó en Chernobyl es inabarcable para hacer una miniserie de 5 capítulos. Entonces lo que hizo este tío fue hacer un podcast y decir, mira, esto es lo que nos hemos inventado, esto es lo que no, y esta es la razón por la que nos hemos inventado estas cosas. Vaya compromiso, ¿eh? Me gusta muchísimo, además lo decía así, quiero ser claro, quiero ser transparente porque mi historia va de eso. Me parece como una buena solución si quieres tratar un tema de una forma seria, pero aún así entiendes que te tienes que inventar cosas. Claro, a ver, tampoco vas a mostrar cuando la gente del siglo XIX iba al baño. O sea, no vas a poner ahí un gran hermano de lo que pasa exactamente. Si te cuentan ya de por sí una cosa y no
no otra, será porque hay que hacer una reconstrucción de lo que pasó. A ver, entonces, ¿cuáles deberían ser los límites que pongamos a la ficción histórica? Más que límites tenemos que hablar de cosas que se pueden criticar y cosas que no. Creo que hay como series históricas que son históricas y no tienen ningún tipo de intención de eso, de ser realistas, entonces pues te meten cosas súper anacrónicas, música de Ariana Grande, gente negra en puestos de poder también es parte del tema. Pero que todo el mundo entendemos que son licencias poéticas, no están engañando a nadie, no están reescribiendo la historia, no están diciendo, vale, ahora la gente que vea esto va a pensar que Ana Bolena es negra y que bailaban en el siglo XIX canciones de Ariana Grande. Ya, pero hay gente muy especialita, Hay gente muy especialita con esto, sí. A mí la verdad es que me encanta, o sea, me encanta que me metan cosas de esas, igual porque yo misma me río y como que la película o la serie me demuestra que sabe tomarse las cosas con humor. Sí, o sea, yo creo que además son distintos públicos, o sea, si no te va a hacer gracia ver una serie que es básicamente Gossip Girl en el siglo XIX, Claro. que es como los Bridgerton, A ver, pues normal que no te gusten los Bridgerton, Sí. no pasa nada. Pero la gente que está acostumbrada al mamarracheo de este tipo de series, pues igual sí. Sí, a ver, yo entiendo que hay personas que se las da un poco los líos amorosos que hubo en plan... O que no hubo. O que no hubo. Pero sí, o sea, eso, de nuevo lo que he dicho antes, si la serie tiene esta estética realista, tiene esta estética de biografía, de esto es lo que de verdad pasó. ¿Es la actitud para, en tu opinión? Sí, es como el género, es la estética, género. la forma en la que puedes o no dar una impresión falsa del pasado. Por ejemplo, hubo una polémica hace tiempo sobre The Crown, en el que el Ministerio de Cultura británico básicamente dijo a Netflix, por favor, poned una advertencia en los episodios de The Crown diciendo que esto es ficción, porque os estáis inventando parte de la vida de gente que sigue viva ahora mismo y que es súper importante. A ver, en mi opinión, igual que The Crown puede tomarse licencias, la Casa Real se ha tomado licencias para reescribir su propia historia. La información que recibimos está mediatizada. Sea una serie, sea claro, periodismo. Sí, claro, o sea, tampoco es decir, estoy comprando la otra versión, ¿no? Sí, pero simplemente decir, estos están inventando cosas. O sea, tal cual. Sea No, cual. sí, claro. A ver, no estuvieron allí, tampoco pueden saberlo 100%. Simplemente eso, que el Ministerio de Cultura británico se ha quejado por ello y Netflix ha dicho que no y su excusa ha sido un poco todo el mundo sabe que esto es una serie de ficción. Mucha gente les está defendiendo y está diciendo sí, claro, la gente no es tonta, pero es como la gente tampoco es inglesa. Ya. Que no todos estamos obsesionados con la Casa Real Británica y vamos a estar con Wikipedia mirando a ver qué ha pasado, qué no ha pasado. Entonces creo que el Ministerio de Cultura británico tiene cierto argumento ahí. No digo que esté del todo de acuerdo, pero tiene cierto A ver, argumento. Yo admito que soy la primera que me veo una serie y como que en mi cabeza subconscientemente... Sí, o sea, como que al final tiene muchísimo peso en el imaginario popular. Sí. Hay un ejemplo mucho más oscuro y es el niño con el pijama de rayas. Hay centros de estudio y asociaciones de conmemoración del Holocausto que han criticado este libro por básicamente promover una idea que está muy extendida y a la vez es muy dañina, y es la idea de que el alemán de a pie, entre comillas, no tiene mucha responsabilidad en lo que pasó porque o bien tenía el cerebro lavado o bien no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y el autor lo mismo lo ha defendido diciendo esto es ficción, esto es una fábula sobre la amistad, no tenéis por qué usarlo de recurso didáctico para aprender sobre el Holocausto. Pero el caso es que se está usando como recurso didáctico. No límites, pero sí que se abra un debate público sobre ciertas representaciones. A ver, debate público, y que está claro que si eres profesor de historia tienes que elegir conscientemente qué películas, qué series les vas a hacer ver a los alumnos y por qué lo vas a hacer. Puedes ver la película del niño con el pijama de rayas o leerte el libro y decirle a los alumnos, vale, vamos a hablar de cómo se representa esto, de qué era verdad, de qué no era verdad. Aprendes por doble, aprendes sobre lo que de verdad pasó y sobre cómo es nuestra memoria sobre aquello. Claro. Tenía un profesor de historia en la carrera que siempre nos decía que estudiar historia y mirar la historia desde el presente siempre era una narrativa. O sea, que los hechos en el pasado habían pasado, pero unirlos por causa y efecto o pensar que ocurrieron de una manera determinada era ideológico y era una construcción. Este es uno de los mayores debates que ha habido en la historia de la historia, por decirlo así, y es hasta qué punto el historiador puede recrear el pasado de una forma neutral y transparente, y hasta qué punto está mediado por nuestra subjetividad. Creo que hoy en día nos tendemos a inclinar por lo segundo. Un historiador no puede limitarse a enumerar acontecimientos, sino que también tiene que unirlos de una forma coherente, relacionarlos de una forma coherente, darles un significado, usarlos para responder a una pregunta que en realidad te estás haciendo desde el presente. Entonces, para ello va a hacer falta un cierto ejercicio de imaginación, y esa imaginación va a estar
mediada por nuestra experiencia subjetiva. Y no significa que, vale, entonces todo es subjetivo, podemos mentir, podemos inventarnos información. Claro, pero inevitablemente vas a reconstruir un hecho histórico según tu perspectiva del presente. Exacto. O sea, tu perspectiva del presente siempre va a estar ahí. Había un historiador, se llama Benedetto Croce, que tenía la frase de que toda historia es historia contemporánea, que cada generación básicamente tiene que seleccionar y reordenar el pasado para darle sentido a las preguntas que se está haciendo. Claro, por ejemplo, la historia de Estados Unidos no tiene nada que ver cómo la enseñaban hace unos años a cómo la enseñan ahora, que es intentando ver el otro punto de vista de los marginados, la gente que ha sufrido, y no solo contar lo grande que es América. Hay una relación entre la forma en la que estudiamos historia y los cambios que están teniendo lugar en la sociedad. A ver, pero ¿qué es ficción histórica y qué no es ficción histórica? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Series o películas ambientadas en el pasado ya son ficción histórica? ¿Tienen que tener personas concretas que existieron? ¿Tú qué piensas? En realidad yo no tengo una opinión muy definida, pero hay gente que sí que la tiene. Por ejemplo, como el mayor teórico de la ficción histórica, que se llama George Lucas. George Lucas. George Lucas. Creo que sí, pero es con K. Creo que es a lo chico. George. En la Guerra Fría como que hay un doble de todo. Vale. El doble de Europa del Este. Era un teórico marxista y tenía esta idea de que la novela histórica empieza en el siglo XIX con las novelas de Sir Walter Scott. Todo lo anterior lo que hacía era poner un escenario histórico para una trama que en realidad era súper presentista. Lo que tenía que pasar es que tienes en una novela histórica intentar recrear el ambiente, la forma de pensar, los detalles. Esto es una cosa que a mí me parece obvia, pero a mí me han dicho que Hamilton no es ficción histórica, es historia, porque esos hechos pasaron, vale, nos lo cuentan con rap, pero esos hechos pasaron, entonces es historia. Yo no estoy de acuerdo. No te están contando simplemente lo que pasó, te están haciendo una reconstrucción y eso ya es ficción. Sí, como que haya personajes reales no significa que no sean también personajes literarios en ese contexto, ¿no? Claro, hombre, si yo cojo y me invento una historia sobre, yo qué sé, Pedro Sánchez. que no ha pasado, por mucho que sea Pedro Sánchez que exista, no ha hecho eso. A ver, es verdad que hay hechos que pueden haber pasado en el pasado, pero ya las conversaciones, las maneras de tratarlos, muchas series históricas hablan como hablamos ahora. Bueno, el secreto de Puente Viejo es otro mundo. Por ejemplo, una cosa con lo de la forma de hablar, estuve viendo como blogs para escritores de ficción histórica y uno decía una cosa súper curiosa que es como, hay palabras que se usaban en el pasado, pero no deberías usarlas porque suenan demasiado modernas. Y es como, vivimos en un simulacro. A ver, sí, ¿hasta qué punto ponemos algo en la ficción histórica porque parece antiguo a Secreto de Puente Viejo. que porque pasó de verdad o porque así se hacían las cosas? Yo estoy siempre a favor de las definiciones lo más amplias posibles. Si algo está ambientado en el pasado, para mí es ficción histórica, pero luego sí que podemos diferenciar como categorías de ficción histórica. A ver, ¿tú qué piensas de esa gente que se queja en Twitter, por ejemplo, de que en los Bridgerton haya trajes y vestidos que sean de otra época que en realidad no es esa? Es que por un lado yo puedo entender que si te gusta todo el tema de trajes históricos y tal, quieras verlo, pues eso, súper adecuado, pero también puedo entender que a veces funciona que no sea adecuada. Por ejemplo, en los Bridgerton lo que hacen es poner vestimenta del siglo XVIII tipo rococó a los personajes igual más mayores o quizás con más poder, y luego vestimenta como de la regencia a los personajes más jóvenes. Y aunque quizás ese contraste no existiese de verdad, sí que sirve para diferenciar entre categorías de personajes. En un vídeo también que vi de moda histórica estaban hablando de la peli del Gran Gatsby de 2013 Sí. y decían básicamente, los vestidos de los años 20 no eran así, pero la imagen que nosotros tenemos de opulencia, de fiesta y tal, sería mucho más difícil de transmitir con vestidos adecuados a la época histórica, porque esos vestidos ahora nos parecen demasiado sencillos. Hombre, eso es muy interesante, la verdad. Sí, o sea, como María Antonieta de Sofía Claro. Coppola y este tipo de A ver, pero cosas, claro, ¿no? María Antonieta literalmente es ficción histórica al estilo más posmoderno. O sea, Sí. creo que hay un plano en el que aparecen unas Converse. Exacto. Y no me sí, parece sí. que eso rompa la película en sí, porque en realidad la película va de adolescencia, de coming of age, y me parece una manera muy adecuada de relatearlo con lo que vivimos las adolescentes en el presente.
estaba hablando con un amigo que también ha estudiado historia sobre este tema y me dijo algo parecido a lo que has dicho tú, que es como cuando la ficción histórica no es súper realista, no es súper verosímil, igual no te sirve tanto para aprender historia como para ver la universalidad que ciertos temas o ciertos sentimientos han tenido. Él me ha hablado como de esta peli que se llama Titus y es del 99 y es como Tito Andrónico de Shakespeare, pero todos los romanos tienen coche. Entonces, ves las escenas y es como una mezcla súper surrealista, porque no es tipo Sherlock de la BBC en la que ponen a Sherlock como una persona actual. Es la Roma antigua, pero la gente lleva trajes, lleva coche, usa micrófonos para dar mítines políticos. Entonces, la vibra que me da es como de, pues, de la universalidad de temas de poder y de violencia y de política y todo esto. O por ejemplo, en Romeo and Juliet, la de los 90, la de Leonardo DiCaprio, me resulta muy interesante que estén ambientados hoy en día, pero hablan, o sea, todos los diálogos son en el inglés de Shakespeare. Se hablan en plan, thou, no sé qué, no sé cuántas. No sé, me gusta experimentar con cosas. Mi consejo para la gente que escribe ficción Para la vida. Exacto. Bueno, ya ha llegado el momento en el que nos recomiendes tú alguna serie o alguna película de ficción histórica que te guste. ¿Puedo recomendar también libros? Sí, claro, Vale, claro. okay. Vale, de series me terminé hace poco La Conjura contra América, me gustó mucho. Va sobre Estados Unidos en 1940, en las elecciones que en nuestro espacio temporal ganó Roosevelt, que era pues eso, muy antinazi, muy pro intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Pues en esta, quien gana es una persona más favorable a Hitler y más antiintervencionista, O sea, y más es aliada del un nazismo. poco qué hubiera pasado si... Sí, Vale. exacto. Y se ve todo desde la perspectiva de una familia judía que vive en Nueva Jersey. Pero no es cuestión de, llega este tío y de repente todo es la Alemania nazi, sino que es como una forma muy americana de nazismo y más sutil. No, más, claro, porque ¿sabes? tampoco te creerías, con la mentalidad norteamericana, no te creerías que triunfe el nazismo de por sí, sino... Claro, como que explotan el antisemitismo o el Sí. racismo que había ya ahí. Y está muy guay porque le hace reflexionar, en plan, es que estuvieron a esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hasta cierto punto. Que se hiciera y se grabase durante la presidencia de Trump. Es muy interesante, además, con las historias que estamos teniendo ahora por la pandemia del COVID, por ejemplo, It's a Sin, que trata sobre el SIDA en un grupo de amigos de Londres. Llama la atención que se haya hecho hoy en día, claro, aunque sea solo porque es una pandemia, tiene resonancias. O por ejemplo, después del Me Too ha habido muchas historias sobre mujeres a las que en su época no se las creyó. Mónica Lewinsky, quizás. Sí, sí, sí. A ver, yo estoy pensando en la Mónica Lewinsky, pero es que lo que me encanta de esta adaptación es que retrata muy bien las diferentes motivaciones de los personajes. Él evidentemente estaba abusando de su poder, pero la serie también te muestra, por ejemplo, que ella estaba enamorada de él, que había interés por las dos partes, que a ella la trataron mucho peor en los medios, eso es algo que está claro, pero es más complejo de lo que pensamos a veces. Claro, o sea, luego también estamos hablando de ficción histórica con cosas que pasaron como en los 90. Bro. Pero es que al final es ficción histórica, porque es parte de la historia de los Estados Unidos, aunque pasará hace 20 años. Claro, esa es otra. Hay gente que dice que tienen que pasar 30 años. Me parece muy arbitrario eso, la verdad. ¿Alguna más? Sí, a ver, tengo dos. Todos eres Modrona, de Chinua Achebe. Sí. Habla de una forma que parece muy sencilla, habla de las complejidades en torno al colonialismo. Es como una tragedia griega, pero ambientada en la Nigeria que está siendo colonizada en el siglo XIX. Y va sobre este guerrero de este poblado, Igbo, de Nigeria, y de cómo su sociedad cambia poco a poco y de cómo la gente del poblado reacciona a la llegada de misioneros, a la llegada de colonos, etc. Lo que me parece muy interesante de la ficción histórica es que nos puede llevar a considerar otros puntos de vista que no habíamos considerado antes. Sí, el punto de vista era del pueblo que había sido colonizado y lo estaba narrando de una forma eso. A mí me parece muy justa y muy limpia, pero a la vez muy trágica. Vale, y la última recomendación es mucho más friki, pero se llama Las especias en la Edad Media y es de Carlo Maria Cipolla y es un ensayo de 20 páginas y la mejor forma de explicarlo es una parodia de un libro de historia, porque se ríe de las diferentes escuelas de ciencias sociales. Básicamente la tesis de esto es que la pimienta estuvo detrás de todas las cosas que pasaron en la Edad Media antes y después y utilizan modelos de las diferentes escuelas que había en los años 70, las diferentes escuelas de pensamiento para comprobarlo. Es muy surrealista y me gustan mucho los libros que se leen, que se ríen del mundo académico. De películas me vi hace tiempo en Netflix la del Juicio contra los 7 de Chicago y me gustó mucho
esto, hay una protesta de la guerra de Vietnam en los años 60-70, es posible, en la que acaban con disturbios fuertes, con muertos, etcétera, etcétera, y lo que hacen las autoridades en Estados Unidos es usar esto como forma de acusar a determinados activistas que apenas se conocían entre ellos, que no tenían nada que ver, de tener una conspiración. ¿Sabes a lo que me ha venido a la mente ahora mismo cuando estabas hablando de esto? ¿Qué? Una obra de teatro de los años 50 de Estados Unidos, The Crucible. Va sobre los puritanos Sí. que colonizaron Estados Unidos, que eran súper paranoicos, de esto es una bruja, esto es una bruja. En los años 50 estaba pasando la caza de brujas contra los Sí, el comunistas. macartismo y tal. Sí, entonces literalmente que hay anotaciones de la obra de teatro, le dice el autor explícitamente que está hablando en verdad de comunismo, de que, o sea, de cómo la paranoia colectiva hizo en los dos casos que acusaran a gente por motivos que eran surrealistas. Sí. Que alguien decía algo y ya, una bruja, alguien decía algo sobre esa acusación, todo, o bruja también. Sí, y como que pasó lo la, mismo la al dinámica comunismo. como de Sí. histeria colectiva Sí, sí, era sí, la sí, misma sí. al final, ¿no? Sí, es un recurso muy que está muy bien para autores que han sido censurados en su época, Sí. irse al pasado para hablar de lo que de verdad no les dejan hablar. Yo quiero recomendar la película Remando al viento, Vale. que sé que la has visto además, Sí. que me parece, vamos, maravillosa. Una fantasía. Sí, una fantasía, de verdad. Que va sobre Mary Shelley, Lord Byron, Percy Shelley, toda esta peñica que era muy amiga en el siglo XIX, que se van, pues eso, a una casa de campo y se ponen a escribir aquí historietas de terror. Y de ahí surgió Frankenstein. Y me gusta cómo esta película representa a la criatura que crea Frankenstein como un monstruo que persigue a Mary Shelley a lo largo de toda su vida y es una representación de su propio trauma hacia los que mueren a su alrededor. Porque en la vida real, como que la gente que murió a su alrededor se sabe que fue una gran inspiración para ella para escribir la historia. Y luego también de libros, quiero recomendar un libro que se llama The Passion. Va de la época de Napoleón, Ok. pero en vez de contar la historia desde el punto de vista de Napoleón y tal, lo cuenta desde la perspectiva de uno de sus soldados y de una mujer bisexual con pies de pato. La gente diciendo, no había bisexuales en esa época. Pero de verdad, porque había una leyenda que era que si tu padre era un pescador, Ok. te salían pies de pato. Damn. Entonces como que cuenta la historia de Napoleón y de las guerras desde el punto de vista de gente que no tenía ese foco en esa época, porque el soldado era tipo el más pobre, al final se dedica a ser su cocinero y como que está enamorado de Napoleón. Bueno, ¿Quién no lo está? Ya te digo, me estoy imaginando a la gente, puedo perdonar los pies de pato, pero pongo la línea en que la gente no sea hetero. Pero bueno, sí, o sea, ya te digo, no creo que la historia tenga que ser, por eso, esta cosa súper sagrada. claro, además poniéndola tan sagrada yo creo que al final alejas a la gente de Ujú. ella. Yo- No la acercas porque es más realista, sino todo lo contrario. Ujú. Sí, o sea, además como que hay públicos distintos. Hay gente a la que le va a gustar las cosas súper Claro. realistas y hay gente a la que no. Y es como, está súper bien, está súper bien. No mientas a la gente, ya está. Sí, que no les mientas queriendo mentirles. Que Exacto. si no cuentas algo que sea así, que seas abierto respecto Claro. a ello. Claro, o sea, me fío más de una serie que dice, esto a veces está basado en hechos reales, como en The Great, que en una en la que dice, no, esto es súper realista y luego... A ver, como historiadora, ¿hay algún momento histórico que digas, buah, es que esto debería haberse aprovechado por una película o una serie? Estoy últimamente obsesionada con los minoicos. Era la civilización que vivía en Creta antes de lo que entendemos como la Grecia clásica, ¿no? Y tienen como unos frescos y unos murales y un uso del color y es como, Disney se está perdiendo una oportunidad, Estudio Ghibli se está perdiendo una oportunidad. Para mí me gustaría mucho que hubiera un musical así como de terror spooky ambientado en la pandemia esta que hubo del baile, Ujú. de que un pueblo entero se les pegó como un baile y se puso todo el pueblo a bailar incontroladamente, de que la gente tenía desmayos de agotamiento de tanto bailar, se pegaba días y días sin comer, pero me gustaría así algo con un poco de humor y un poco musical spooky. Mira, yo lo veo. En eso estamos como súper de acuerdo. Quiero que haya como más comedias históricas, que cojan temas que suelen ser súper épicos y digan, vale, vamos a tomarnos esto un poco menos en serio, ¿sabes? Para mí,
una buena pieza de ficción que me guste es la que no se toma en serio a sí misma. Sí. Y la que es consciente de lo absurdo que es la ficción en sí misma. Sí, o sea, ya te digo, creo que esto va de gustos, o sea, que no voy a decirle a nadie, no puedes disfrutar de una épica. El problema es que a mucha gente que le gustan este tipo de narrativas, serias, épicas, no sé qué, suele ver lo otro como inferior Claro, y como que claro. no tiene tanto valor. Personalmente quiero que haya más cosas cómicas en la historia, porque eso creo que a veces tratamos la historia con una solemnidad que no nos hace tener una visión lo suficientemente crítica igual. Claro. El otro día estaba leyendo sobre la arqueología terrible que hubo en el siglo XIX, en la que iba gente que se llevaba al Egipto antiguo y metía dinamita en las pirámides y se llevaba todo. O sea, tienes tus Indiana Jones y tienes tu la momia o lo que sea, pero ¿por qué no deconstruimos la figura de ese héroe arqueólogo? Muchas veces la parodia es la mejor manera de llegar a algo más crítico. Porque al final la comedia sirve para subrayar lo absurdo de una situación, ¿no? Sí. Y creo que la historia está llena de situaciones súper absurdas y súper injustas y... que creo que tiene que haber más de eso. Bueno, muchas gracias por acompañarme, Marina. De verdad, me hace muchísima ilusión haberte traído a mi canal. Gracias. Y bueno, en los comentarios nos podéis decir qué pensáis vosotros respecto al tema. ¿Os gusta la ficción histórica? ¿Habéis visto alguna serie, alguna película de las que hemos hablado? ¿Qué pensáis de ella? Lo que queráis, de verdad, echad la imaginación. Sí, exacto. Si queréis criticar alguna de nuestras opiniones, también estamos aquí. Y bueno, decidme, ¿os gusta este formato? Si hay buena respuesta, haré más vídeos de este tipo, puedo invitar a más peña, puede venir su Marina a hablar de otro tema si sugerís, vosotros diréis. Y bueno, que tengáis en cuenta que este vídeo está basado en algunos hechos reales. Solo algunos.